Herramientas principales 3. Aprendiendo a hablar con propiedad. La importancia del tema. Lo primero que debes de saber es que cuando te das cuenta cómo te hacen sufrir las palabras, eres más cuidadoso al momento de emitirlas. No es lo mismo a decir, yo siempre he sido desdichado y he sufrido en la vida, a que digas, algunas veces he sido desdichado y también he sufrido en la vida. Como puedes observar, en la primera probablemente quieras llorar y gritar con un dolor intenso en el pecho. Pero en la segunda digas, bueno, es cierto, algunas veces se sufre, pero no siempre. Poner los nombres adecuados para entender mejor lo que te pasa. Si tú empiezas a engañarte a ti mismo o hay veces que no sabes mencionar, imagínate tu pobre cerebro. Las palabras nunca, siempre, son cosas que incluso no deberían de existir porque no siempre es siempre, como también puede que nunca sea realmente nunca, ¿verdad? Conocer una herramienta muy poderosa y fácil de implementar. No lo vas a creer, pero la gente que estaba en conflictos llega al curso de inteligencia emocional, aprende a hablar con propiedad y ahora que saben hablar dicen, es que tú siempre me haces enojar. Y alguien le pregunta, ¿siempre? Y ha habido ocasiones, incluso se ha pasado del coraje a la risa diciendo, ¿siempre? Bueno, no, algunas veces, bueno, entonces no generalices, porque diciendo así, obviamente tu cerebro está sufriendo demasiado. Claro que al ordenar tus pensamientos también ordenas tu vida, porque si estás pensando de manera prudente, coherente, con propiedad, tu cerebro procesa mejor la información. El objetivo, al término de este capítulo, serás capaz de utilizar las herramientas principales del cerebro para superar conflictos. ¿Cómo? Aprendiendo a hablar con propiedad. Objetivo. Al término del capítulo serás capaz de utilizar las herramientas principales del cerebro para superar conflictos aprendiendo a hablar con propiedad. La magia del habla. Cuando tú hablas correctamente, las cosas se ordenan, los pensamientos y los sentimientos tienen más control, tu cerebro tiene más dominio y es capaz de tener una perspectiva más amplia de las circunstancias que antes parecían caóticas. Toda frase u oración tiene un significado implícito, es aquello que no quisiste decir pero que también lo diste a entender. Claro, el significado explícito es el significado literal. Por ejemplo, la mujer le dice al hombre, oye, hay mucha ropa sucia. El hombre le contesta, sí, pues lávala. El mensaje explícito fue que había mucha ropa sucia, pero el mensaje implícito quiso decir, ¿por qué no la lavas? ¿O por qué no me ayudas a lavarla? O, oye, ¿qué vamos a hacer con la ropa? Claro que lo dijo, claro que lo dio a entender, aunque con cierta tonalidad y de manera implícita, sin ser claro. Ten mucho cuidado con los mensajes implícitos porque confunden mucho al cerebro y causan mucha ira, ya que no fuiste capaz de haber dicho de manera asertiva lo que deseabas. Cuando intentas manipular a alguien, obviamente se puede dar cuenta y despertar su ira. Pero hay que hablar con mucha propiedad a los niños. Con ellos hay que ser muy cuidadosos porque ellos entienden el significado literal de lo que les estás diciendo. Ellos no entienden que les dices en sarcasmos, que se los dices con una intención de que mejoren, de que se pongan alerta, de que hagan todo lo contrario de lo que les dijiste. Si a alguien le dices, vas a ser un torpe, pues lo más seguro es que sea un torpe. Si le dices, te vas a caer, lo más seguro es que se caiga. Y eso tiene una explicación científica. Resulta que el cerebro no entiende la palabra no. Entonces, a los niños hay que decirle lo que necesitamos que logren, no lo que no queremos lograr de ellos. Un ejemplo, hijo, debes estudiar para que puedas dirigir tus empresas. En lugar de, si no estudias vas a ser un fracasado. ¿Qué creen que piensa el niño? Pues que va a ser un fracasado. Y cuando sea grande, esa frase la llevará en su subconsciente como un fracasado, eres un fracasado, eres un fracasado, eres un fracasado.
Escuchaba a mi vecina decir, si sigues así, vas a repetir el año. Eres un mediocre, bueno para nada. ¿Qué crees que pasó? Adivinaste. Repitió el año y obviamente con muy bajas calificaciones. Al niño le tenemos que decir la acción que cometieron puede ser mala, pero no los convierte en malos a ellos. Un ejemplo, un padre a un hijo le dice, ¿por qué le pegaste? Eres un niño malo, ya no te voy a querer. Tú debes de expresar y decirles, lo que hiciste está mal, pero tú eres un niño bueno. Dime, ¿por qué lo hiciste? Entonces el niño le tendrá más oportunidad de expresar su sentimiento. Y puedes decir que solamente a los niños les pasa. Eso es mentira, también a los seres humanos. Lo primero que vamos a ver son los cuantificadores universales. Las personas en conflictos graves suelen expresarse con frases que generalizan y hacen más intenso su sufrimiento. Cada vez que dicen, es que siento que todos están contra mí. Su tutor con cierta frecuencia les va a preguntar, ¿todos? Bueno, no todos. Algunos están contra mí. Yo nunca he sido feliz, mi vida ha sido una tormenta inmensa. ¿Nunca has sido feliz? Bueno, sí he tenido algunos días felices, como por ejemplo cuando me llevaron al parque, cuando me dieron el abrazo, cuando terminé la primaria. Tienes razón, voy a hablar con más propiedad. Hemos escuchado a alguien que dice, siempre le caigo mal a la gente. El tutor le pregunta, ¿siempre? Bueno, no siempre, algunas veces. Entonces repítelo, algunas veces le caigo mal a la gente. Y empiezan a reír, dice, creo que soy catastrófico, ¿verdad? Claro. Llevaré la tristeza conmigo para siempre porque mi pecho es un mar de llanto. Y decimos, ¿para siempre? Habla con propiedad. Bueno, algunas veces me siento triste, la verdad. Pero sí, no creo que lo lleve para siempre y ojalá que no, ahora que estoy estudiando lo de inteligencia emocional. Tienes que pronunciar en voz alta el nuevo pensamiento y ser consciente de que lo estás haciendo. Es curioso cómo alguien que está en el conflicto intenso con solamente obligar a que su cerebro vuelva a replantear la oración, la frase, ellos empiezan a carcajearse. Sí, bueno, creo que exageré un poco. Vamos a ver los operadores modales. Cuando escuchan la pregunta desafío, comienza una búsqueda profunda para encontrar una respuesta alternativa y para manifestar la realidad de su limitación. Por ejemplo, no puedo hacer esta actividad nunca, tengo muchos problemas. ¿No puedes? ¿Qué te lo impide? Buen punto, ¿verdad? ¿Qué me lo impide? ¿Qué me lo impide? Ahora sí me pusiste a pensar. Y cuando ya logras hacer que tu cerebro empiece a reflexionar y a pensar, lo haces más cuidadoso de lo que dices, porque sabes que si no te va a seguir preguntando. Sé que no debo hacerlo. Oye, ¿y qué pasaría si lo hicieras? Buen punto, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Bueno, me llevaría la primera vez que hice esto y que me fue muy mal. Bueno, entonces hay que corregir esa primera vez para que te puedas desanclar de todas las veces sucesivas que vienen ligadas a ese sufrimiento y que nada tienen que ver. Sé que tengo que pedirle una disculpa. Oye, ¿y qué sucedería si no lo hicieras? Sé que tengo que ir a verlo. Oye, ¿y qué pasaría si no fueras a verlo? Siento que no puedo. Oye, ¿pero qué te lo impide? Una vez que empiezas a hacer reflexionar, como por arte de magia, el cerebro cambia y se pone a cuestionar lo que realmente está sintiendo, diciendo, expresando, y por lo tanto su realidad cambia. Las presuposiciones son afirmaciones que dan por supuesto algo que constituye un supuesto previo que no es real, sino que el hablante lo da como tal. Si me comprendiera, no me trataría así. Le puedes preguntar, ¿y cómo sabes que no te comprende? Bueno, ¿cómo sé que no me comprende? Ahora sí me la pusiste difícil, suelen decir. Y puedes volver a preguntarle, ¿y
¿Y qué tiene que comprender específicamente? Buen punto. ¿Qué tiene que comprender? Bueno, que me siento mal. ¿Y cómo es sentirse mal específicamente? ¿A qué te refieres cuando dices me siento mal? ¿Observas cómo el momento en el que estamos intentando hacer que el cerebro sea más consciente de lo que siente, que lo defina de mejor manera para que pueda tener una realidad más coherente y por lo tanto pueda tener herramientas para ser ayudado? Las eliminaciones, por ejemplo, usan afirmaciones que omiten parte del contenido porque suponen es obvio. Sin embargo, su cerebro está confundido porque esa obviedad suprimida es necesaria para darle un sentido a su mensaje y obviamente evitar el sufrimiento. Ya me siento bien. ¿Cómo es sentirse bien? Otro ejemplo es, ya estoy más preparado. ¿Más preparado que quién? ¿Más preparado que cuándo? ¿Más preparado que qué? ¿O para qué estás preparado? Cuando empiezas a enjuiciarte estas preguntas, dices, oh, sí es cierto, ¿verdad? Más preparado que ayer, que lo que estaba ayer, porque ahora yo intento, ya sufrí, ya aprendí. Y dices, creo que tengo que ser más cuidadoso con lo que pienso y cómo lo expreso. La omisión comparativa. Él es más bueno. Sí, más bueno que qué. O más bueno que quién. O él está peor que quién. O está peor que qué. Tienes que ser específico. Cuando obligas a tu cerebro a que piense, deja de hacer lo que hacía por instinto y entonces elige algo que va más acorde con esta realidad. Otro ejemplo es la falta de referencia. La falta de referencia simple, por ejemplo, los comentarios me molestan. ¿Qué comentarios te molestan? ¿Y por qué te molestan específicamente? Las cosas no marchan bien. ¿Cómo deberían marchar para que tú dijeras que está bien su marcha? Entonces ahí obligas a que tu cerebro siga insistiendo en que tiene que ser más específico en lo que expresa y que sea más cuidadoso. Otro ejemplo es debería hacer algunas cosas. ¿Qué cosas específicamente crees que deberías hacer? Cuando dices no quiero herir sus sentimientos, ¿y cómo sabes que le hieres? Otro ejemplo es hay que acercarse al objetivo. ¿Acercarse hasta dónde? ¿Y cuál es el objetivo? Si te fijas, hay eliminaciones de cosas que no están dentro de la oración, pero que el sujeto cree que las está proyectando, que las está expresando. Obviamente, pobre su cerebro, porque entonces está muy confundido. Tengo depresión. ¿Qué es lo que te deprime? Preguntaría a alguien. Lo que necesitas es experiencia. Preguntarías, ¿qué necesito experimentar específicamente? Otro ejemplo, el temor me paraliza. Tu tutor preguntaría, ¿a qué le temes específicamente? Alguien podría decir, esta vida no tiene sentido. ¿Qué estás viviendo que te parece creer que no tiene sentido? Entonces reflexionas y dices, oh, cierto, ¿verdad? ¿Qué estoy viviendo? Bueno, esta pérdida de familiar. Bueno, entonces la pérdida familiar me hace no encontrarle sentido a la vida. Distorsionadores de modo, causa, efecto. El tono de su voz me irrita. ¿Y cómo específicamente hace que su tono de voz para irritarte? O por ejemplo, dice, cuando me mira tiemblo. ¿Y qué hay en su mirada que te hace temblar? Oh, buen punto. No sé, no podría decirlo, podría contestarte. Lectura mental. Conozco tus intenciones. El tutor preguntará, ¿y cuáles son mis intenciones? Lectura mental. Conozco tus intenciones. Y el otro puede preguntar, ¿y cuáles son mis intenciones? Otro ejemplo. Sé muy bien lo que estás pensando. ¿Y qué es lo que pienso? Te vas a dar cuenta que no siempre es
es coherente tus palabras con lo que verdaderamente quieres decir. Es bien difícil que tú adivines lo que está pensando otra persona. Ya sé que no me cree. ¿Y cómo le haces para saberlo? Esto te va a desconcertar. El cerebro necesita esas preguntas específicas. No creas que te quieren fastidiar. Lo único que quieren es obligar a que tu cerebro esté pensando lo que tiene que decir. Ya sé lo que vas a decir. ¿Y cómo lo sabes? Si aún no lo he dicho. Puede que lo que tú pienses que voy a decir realmente sea muy distante a lo que verdaderamente quiero expresar. Las distorsiones con pérdida de concentración. No está bien discutir con la gente. ¿Quién dice que no está bien? ¿Dónde lo tomaste como referencia? ¿Es bueno ser vegetariano? Bueno, ¿según quién? Muy buena pregunta, ¿no? Equivalencia es compleja. Relaciones causa-efecto basadas en las creencias en que siempre son los mismos. X es igual a Y. Por ejemplo, cuanto más me quiere, más estúpido se vuelve. ¿Y cómo específicamente el quererte lo puede volver estúpido? Tendrás que reflexionar para contestar esa pregunta. Oh, cierto. Se la pasa viendo los partidos todos los domingos. No me pone atención. Él no me quiere. ¿Y cómo específicamente ver los partidos de fútbol significa que no te quiera? Bueno, no sé, yo así lo siento, podrá contestar. Pero de primera instancia va a caer en conflicto y va a poder ordenar sus pensamientos. Las metáforas, estas que aparecen muchos en los poemas, tenemos que ser muy cuidadosos porque hay metáforas limitadoras y negativas. Imagínate que estás pensando y cuando estás en un conflicto muy intenso, las sueles expresar y dices: me encuentro en un callejón sin salida, mi relación de pareja es una intensa tormenta. Ah, caramba, si tan solo te detuvieras a pensar primero que no es una tormenta y luego que no es intensa, las cosas cambiarían. Sé muy cuidadoso, ya que si vas a expresar algo, hazlo de manera no tan poética y más si tu estado emocional no es el más coherente en este momento. Otra podría ser: el trabajo se me hace una cuesta arriba, una pendiente muy alta. Estoy como encerrado en una botella sin poder salir, sin encontrar una salida a todo esto tormento que llevo dentro. Otros podrían decir: soy un náufrago en una isla desierta. ¿Te imaginas ser un náufrago y luego en una isla desierta sin que nadie te ayude? Hasta escucharlo da miedo. Estoy más perdido que un burro en la ciudad. Imagínate si no estás perdido. ¿Qué comería un burro en la ciudad? Pero también es cierto que las metáforas pueden ser potencializadoras y positivas. Y decir: mi relación es como una flor en primavera. Y te imaginarás una primavera y te imaginarás una flor. Mi trabajo es un cofre lleno de sorpresas y fortuna. Estoy ardiente como el sol del amanecer. Vivo como un explorador en busca de tesoros escondidos. ¡Wow! ¡Qué fascinante! ¡Qué aventurero! Estoy tan contento como niño con juguete nuevo. Y bueno, esta es la forma en que nos expresamos al hablar. Si encontraste muchas de ellas, quiere decir que estás conectado con esto. De alguna forma usamos con deficiencia el lenguaje y usamos siempre, nunca, lo usamos sin darnos cuenta, lo usamos en automático, ya sin hacer que el cerebro se esfuerce en expresar lo que siente. Estamos evocando quizás recuerdos mal superados, buscamos evocar sufrimiento que nadie nos ha escuchado y por eso utilizamos a diestra y siniestra palabras que no expresan la realidad, pero que sí pueden ser producto, costumbre, del descuido y de no hablar con propiedad. Si somos como pensamos, entonces mejoremos nuestros pensamientos aprendiendo a hablar con propiedad. Ojo, esto es muy importante, sin que pierda el sentido del mensaje ni la emoción que quieres expresar y transmitir. Por ejemplo, va a haber ocasiones en las que dicen: es que me trata mal. Ok, habla con propiedad y habla con poder y di: permito que me trate mal.
es que tú me haces sentir. No, incorrecto. Lo que tú debes de decir es, yo permito que tú me hagas sentir desdicha, intranquilidad, coraje o la emoción que quieras transmitir. Nunca pierdas de vista tu mensaje y nunca pierdas de vista la emoción que quieres transmitir. Porque si dices, si es que siento mucha ira, me hace sentir mucha ira, y quieres decir, me hace sentir mucha ira, pero yo lo voy a mentir y decir, me hace sentir mucha alegría. La verdad es que no eres congruente con lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Sabes que en el fondo estás intentando transmitir la ira cuando estás diciendo que estás transmitiendo alegría. Solamente un actor podría hacer esto. ¿Cuánto de estos ejemplos encontraste en el uso diario de tu vida? Te recomendamos que hagas un conteo diario de cuántas frases de este tipo utilizas por día. Si llegas a identificar que utilizas más de 5, no quiere decir que estés mal. Quiere decir que has sido consciente contigo mismo. Pero si el resultado fue que no encuentras ninguna, quiere decir que estás muy bloqueado y que te invitamos a revisar el tutorial para que puedas tener más elementos para que identifiques en tu vida diaria en dónde específicamente te estás saboteando. ¿Tienes algún comentario? Compártelo dentro del grupo. Hasta la próxima. Te invito a continuar viendo los siguientes tutoriales, que están muy interesantes.